Bienvenidos. Hoy hablaremos de dos hechos que marcaron la historia de América Latina y del mundo: la Revolución Cubana y la crisis de los misiles. La Revolución Cubana comenzó como respuesta a la dictadura de Fulgencio Batista, que esta fue apoyada por Estados Unidos, Fidel Castro y el Che Guevara. La economía cubana iba en crecimiento y dependía casi totalmente de las inversiones estadounidenses, especialmente en el rubro de la caña de azúcar. La riqueza estaba mal distribuida y parte de la población rural no veía los beneficios. Washington mantenía una fuerte influencia en las decisiones políticas y económicas en la Este isla. escenario interno coincidía con la Guerra Fría, donde Estados Unidos y la Unión Soviética competían por influencia global. América Latina era considerada por Washington como su zona de control, por lo que cualquier cambio político en la región despertaba preocupación. En 1959 triunfó la Revolución cubana liderada por Fidel Castro. Primeramente no estaba definida como comunista, pero por las tensiones de Estados Unidos y la nacionalización de empresas estadounidenses hicieron que Cuba se acercara más a la Unión Soviética. La situación se agravó tras la invasión fallida de la Bahía de Cochinos en 1961. Tanto Cuba como la URSS consideraban muy posible una nueva intervención estadounidense. Esta percepción fue clave para que Moscú decidiera instalar misiles en la isla en 1962. El martes 16 de octubre de 1962, el presidente John F. Kennedy recibió una noticia que cambiaría la historia. 3 días antes, un avión de reconocimiento estadounidense había detectado en Cuba la construcción de bases de lanzamiento de misiles soviéticos. La isla, ubicada a solo 90 millas de Estados Unidos, se convertía en un punto estratégico de enorme peligro. La tensión venía de años atrás, en 1960, cuando Eisenhower había reducido la cuota azucarera a Cuba, lo que obligó a Fidel Castro a buscar apoyo en la Unión Soviética. Nikita Khrushchev ofreció comprar el azúcar y promover combustible, pero también propuso instalar armas nucleares en la isla como garantía de protección militar. El 22 de noviembre, el presidente John F. Kennedy se dirigió a la nación en un discurso televisado, anunció el bloqueo naval de Cuba y advirtió que cualquier ataque sería considerado una agresión directa contra Estados Unidos. Durante 6 días, el mundo estuvo al borde de una guerra nuclear. Finalmente, el 26 de octubre, Khrushchev envió una carta a Kennedy proponiendo retirar los misiles de Cuba, a cambio de que Estados Unidos garantizara no invadir la isla. Tras intensas negociaciones, el acuerdo se concretó y la crisis se resolvió sin disparar un solo Para misil. la Revolución cubana de 1959, sus principales actores fueron Fidel Castro, líder del movimiento 26 de julio, quien organizó el asalto al cuartel Moncada y comandó desde la Sierra Maestra. Tras el triunfo revolucionario del 59, se convirtió en primer ministro y fue la figura más emblemática de la revolución. Junto a eso, enfrentándose directamente a Estados Unidos. A su lado, Ernesto El Che Guevara, con la lucha de Santa Clara, dio el paso para que llegaran a La Habana en conjunto con su hermano Raúl Castro, quien organizó de manera silenciosa a los militares y a sus diferentes aliados. Y no se puede olvidar a Camilo Cienfuegos, quien fue el líder carismático que jugó un papel fundamental en la ofensiva contra Batista. Del otro lado estaba Fulgencio Batista, el dictador que gobernaba con represión, corrupción, respaldado por Estados Unidos debido a su postura anticomunista. La Revolución Cubana y la crisis de los misiles son un ejemplo perfecto para aplicar las principales teorías de las relaciones internacionales. Primero tenemos el realismo. En este caso, el realismo sostiene que los estados actúan guiados por el poder y la seguridad, en este caso en un sistema anárquico. Ahora, dentro está Estados Unidos, que buscaba mantener su influencia en Cuba para proteger sus inversiones y su posición geopolítica en el Caribe. Por su parte, la Unión Soviética, que instaló misiles en la isla para equilibrar, en este caso, el poder frente a Washington. Ahora, Cuba, al aliarse con Moscú, buscaba protección militar y así poder garantizar su supervivencia frente a la amenaza estadounidense. Luego nos encontramos con el liberalismo.
En este caso, el liberalismo enfatiza la importancia de la diplomacia y de las instituciones internacionales para así poder evitar conflictos. En este caso, durante la crisis, el diálogo entre Kennedy y Khrushchev, así como también la presión que se ejerció en organismos como la ONU, que fueron claves en este caso para alcanzar una solución pacífica. Dentro de esto tenemos que las negociaciones permitieron retirar los misiles y así evitar una guerra nuclear, demostrando también que la cooperación puede contener una guerra. De esa manera entendemos que los enfoques realismo y liberalismo nos ayudan a entender cómo la lucha por el poder, la diplomacia y las ideologías se combinan para dar forma a uno de los momentos más críticos de la Guerra Fría. Damos la bienvenida a José Alfredo Ramírez Fuentes, máster en Historia y catedrático de la Academia Salvadoreña de la Historia, especialista en Historia Cultural, Anticomunismo y Procesos Históricos en Centroamérica. Para iniciar, le planteo la siguiente pregunta. ¿Cómo se relacionan la Revolución Cubana y la crisis de los misiles? Y considera que esta última fue una consecuencia directa de la revolución y por qué. Bueno, la crisis de los misiles es un evento de la Guerra Fría que sucede justo después de la Revolución Cubana. La Revolución Cubana sucede en 1959, en enero, los primeros días de enero, y bueno, la opinión pública mundial, incluido la opinión pública salvadoreña, ven con mucha expectativa la Revolución Cubana. En un inicio no tiene una marca política, no tiene por qué relacionarse directamente, ¿verdad?, con la Unión Soviética. En los meses siguientes de la Revolución Cubana es cuando Fidel Castro y otros grupos empiezan a acercarse a la Unión Soviética, y en 1962 deciden los soviéticos enviar un cargamento con misiles nucleares a la isla. Esto genera una gran tensión y quizás es el momento de mayor tensión en la Guerra Fría. Justamente en ese momento Estados Unidos detecta los misiles y le pide a Cuba que los retire, le pide a la Unión Soviética que los retire. De lo contrario va a haber una guerra nuclear. Eso genera muchísima tensión a nivel mundial. Las personas están muy preocupadas que de verdad una guerra nuclear puede estallar, y ante eso Estados Unidos amenaza a Cuba con hacerle un bloqueo, ¿verdad?, y también pues atacar a la Unión Soviética. Después de una serie de diálogos se decide retirar los misiles de Cuba. Bueno, los soviéticos deciden retirar los misiles de Cuba a cambio de ciertos también acuerdos de parte de los Estados Unidos, y eso lleva pues al finalizar la crisis. Afortunadamente no pasó a más, ¿verdad? Pero desde ese momento la Revolución Cubana ya queda marcada, ¿verdad?, no como el movimiento que derrocó a Fulgencio Batista, sino como un movimiento guerrillero que ha tenido un giro hacia el socialismo, y eso es lo que genera tensión para aquellos años a inicios de los 60. Hola, bienvenidos a esta entrevista. En este momento les voy a presentar al licenciado Alberto Enríquez, experto en relaciones internacionales, quien nos va a brindar una pequeña charla sobre la Revolución Cubana y la crisis de los misiles en 1962. Buenas tardes, licenciado Enríquez. Un gusto tenerlo para la realización de esta entrevista. En este momento vamos a tratar lo que es la relación entre la Revolución Cubana con la crisis de los misiles en 1962. De acuerdo. Para iniciar, la primera pregunta es, ¿qué es lo que llevó al líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, buscar intereses con la Unión Soviética? Ok, de acuerdo. Tenemos que entrar en contexto en las causas de la Revolución Cubana en cuanto a la relación que tiene que ver con la Unión Soviética y con el contexto de la Guerra Fría. En este caso, pues la Revolución Cubana parte del hecho de una dictadura militar y un antecedente de intervenciones estadounidenses sobre la isla, los cuales pues se llevaban la mayor parte de la riqueza cubana hacia Estados Unidos sin dejarle pues mayores beneficios al pueblo cubano. Entonces, en este periodo de las emancipaciones, de las distintas revoluciones posteriores a la Segunda Guerra Mundial, a la libre determinación de los pueblos, entonces esta revolución pues cobra mucho auge.
Ahora bien, en un inicio Fidel Castro pues se mantiene neutral, de hecho es parte del grupo de los no alineados. Sin embargo, Estados Unidos siempre tuvo una espinita clavada con Cuba, pues, por los recursos, por los intereses que hubo, por las riquezas que quedaron ahí. Y por lo tanto, decide en su momento querer recobrar cierto poder dentro de la isla, ya habiendo pasado la Revolución Cubana. Y pues intenta hacer una incursión que el presidente Kennedy en su momento pues pues tuvo sus dudas, pero al final la llevó a cabo y fue un fracaso, que fue esta la invasión de Bahía de Cochinos en 1960-61, si no mal recuerdo. Entonces, fracasa totalmente esta intervención estadounidense y esto Cuba lo asume como una agresión y volver al pasado de todo el colonialismo que vivió Cuba por los estadounidenses posterior a su independencia del Reino de España. Entonces, viene Cuba y como se ve aislada en cuanto a su revolución de 1959, 58-59, pues decide buscar aliados. ¿Y qué mejor aliado en el contexto de la Guerra Fría que la Unión Soviética, que es el contrario a Estados Unidos? Entonces, igual la Unión Soviética ve una oportunidad brillante de tener un satélite frente a las costas estadounidenses. Así que pues los dos se ven beneficiados por esto. La Unión Soviética tiene un aliado, entre comillas, satélite mejor dicho, y Cuba pues tiene el apoyo de la segunda potencia más grande, que lo tiene a 90 millas de sus costas. Entonces, es un ganar-ganar en ese momento. Cubana y la crisis de los misiles son fundamentales para comprender la dinámica de las relaciones internacionales durante la Guerra Fría. La Revolución Cubana de 1959 transformó el equilibrio político en América Latina. Cuba pasó de ser un aliado cercano a Estados Unidos a convertirse en un aliado estratégico de la Unión Soviética. Este cambio mostró como una revolución interna que podía alterar el orden internacional y generar tensiones entre las grandes potencias. La crisis de los misiles de 1962, consecuencia directa de esa alianza, acercó al mundo a una guerra nuclear. Fue un momento en el que las decisiones de los líderes como Kennedy, Khrushchev y Castro tuvieron un impacto global. Este episodio evidenció la importancia de la diplomacia y la negociación, ya que el diálogo permitió evitar un conflicto devastador. Estos hechos ilustran cómo las teorías de las relaciones internacionales se aplican en la práctica, el realismo como la lucha por el poder y la seguridad, el liberalismo con la cooperación y las instituciones internacionales. Estudiar la Revolución Cubana y la crisis de los misiles nos ayudan a entender cómo los factores internos a las alianzas estratégicas y las decisiones individuales pueden cambiar el rumbo del sistema internacional. Son una advertencia de riesgo del poder, pero también una lección sobre el valor del diálogo para preservar la paz.